Muy buenos días. Hoy es martes 9 a.m. y este es el espacio al día con Gilmer Biden y Eileen Charmer. 9 horas Argentina. ¿Por dónde? Por www.benedigital.com. Espacio producido y bajo la dirección de Ronald Canzadilla. Gilmes Baird, amigo mío, hoy traemos un tema, pero yo te voy a dar el pase para que tú digas los buenos días como lo dices siempre y nos vamos a este tema que traemos el día de hoy. Bueno, buenos días con alegría y entusiasmo. Bueno, feliz y bendecido día para todos, ¿vale? Agradeciendo por un nuevo día más de vida y salud y bueno, los dones que nos permite Dios también compartir. Mi estimada Eileen Charmel, mi estimadísima, grato placer saludarte, ¿vale? Nuevamente hoy martes ya en nuestro quinto programa aquí desde que, vamos a decir, me invitaste y con mucho gusto disfrutando de este transitar, pues. ¿Gestión del tiempo o gestión de actividades? Un tema que nos invita a revisar y un tema que es muy útil sobre todo para todos, incluso para los que están entrando a la universidad, para los que están en el preescolar, imagínate un niño gestionando sus actividades, bueno, pero tiene que buscar su mamila y meterla allí, ¿verdad? Pero no, un tema que de verdad nos trae al presente para revisar y hacer un cambio de percepción. ¿Gestión del tiempo o gestión de actividades? ¿Cómo es Oye, este sí, tema, Gilmer? Oye, definitivamente es un tema bastante interesante porque si hacemos un poquito de historia, en mi caso en particular, siempre se habló en la parte personal y laboral de el tiempo no me alcanza. Oye, ¿qué hago para que me alcance el tiempo? Tengo que andar corriendo porque no me da el tiempo. Entonces, esas son frases que han venido grabándose en nuestra memoria subconsciente. Quizás igual pasó con nuestros padres y hoy en día muchos de los amigos, personas con las que conozco, comparto, es un tema que siempre está presente. El tiempo no me alcanza, ¿no? Y bueno, y entendiendo esto y en búsqueda bueno, de seguir creciendo, ser un poco más eficiente, empezamos a buscar información. Y la primera gran pregunta que nos llega es, bueno, pero ya va. O sea, cómo yo controlo el tiempo, si el tiempo realmente el concepto es una magnitud física que nos permite organizar una secuencia y se divide en pasado, presente y futuro. ¿Cómo yo controlo eso? Si ni siquiera sé manejarlo, ¿no? ¿Cómo controlo lo incontrolable? Tengo primero que Claro, aceptar que es incontrolable. exacto. Y ahí es cuando nos hacemos la pregunta, ¿yo puedo controlar lo que está dentro de mi área, de mi eje de control? Yo puedo controlar lo que está en mí. Lo que no está en mí no lo puedo controlar, ¿no? Es una pregunta que siempre nos hacemos cuando tenemos una situación. Ajá, esto que está pasando lo puedo controlar. Oye, si no está bajo mi control, entonces no debo de colocarle mucho peso a ello. Simplemente controlo lo que está en mí y lo que está en mí es simplemente mi ser como persona, ¿no? Entonces, y aquí vamos al segundo tema. Aunque no puedo controlar el tiempo, pero sí, cuando vamos a la esencia, ¿qué es lo que no me alcanza? Lo que no me alcanza de hacer son las actividades dentro del tiempo. Porque yo tengo una serie de actividades en el día a día y esas son las que a veces no me alcanza durante mi jornada laboral, mi jornada con la familia o en las distintas actividades que realizo durante mi día. Entonces, cuando tú te empiezas a comer la torta poco a poco, porque dices, ajá, pero el tema no es el tiempo, que lo que le estoy colocando el enfoque a lo que no puedo controlar, que es el tiempo. Pero realmente, dentro de la jornada que tengo, no me da tiempo de hacer una serie de actividades. Sí, sí, es ¿Ok? así. Entonces, bravo. Entonces ahí es cuando empezamos a entender que las actividades son una serie de actos o cosas que podemos realizar solos o acompañados para lograr algo.
Y fíjate, a veces no tenemos, lo sabemos, capaz muchas personas que nos están escuchando son expertas en esto, bueno, porque sí han documentado, pero esta información incluso a veces tenemos la información y la metemos en el cajón del olvido. Cuando estábamos conversando antes sobre este tema del día de hoy, habían varias cosas interesantes que yo me decía a mí misma, Eileen, mira, pero revisa esto está aquí y se puede hacer y se hace de esta manera. Porque frases como que, bueno, el tiempo no espera por nadie, ¿sí? Ujú, ujú. Le Bravo. proyectamos en el tiempo una cantidad de cosas que son responsabilidad de nosotros, ¿sí? Como que el tiempo todo lo cura, eso es otro tema, ¿no? Pero el tiempo, o sea, no hagas algo en el tiempo para ver si eso no tiene un cambio, ¿no? Es como que nos corresponde accionar, justamente como decías, pues Ujú, en ese lapso que yo tengo disponible para que sea ujú. fluido, eh, alcanzable Ajá. y satisfactorio. Y que yo me sienta contento porque logré la actividad. Sí, entonces definitivamente esa es la línea. Entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? Vamos a reenfocarnos en la actividad como tal. Y ahí es cuando empezamos a identificar cuáles son las actividades que yo debo de realizar durante el día y cómo administro o cómo gestiono para poderlas lograr y cumplir con esa satisfacción o con ese logro. Porque realmente cada actividad vale. Sin embargo, cuando vamos un poquito más allá, hay que empezar, digamos, a organizar, ¿no? Y aquí es cuando nos vienen esos paradigmas del control y del orden, ¿no? Ajá. Porque definitivamente dentro del común, y ahí es cuando hablo a veces con personas a quien asesoro o comparto con personas que simplemente le preguntas, ¿cómo estás? Y fíjate la pregunta que a veces hago, ¿no? Que también es parte de esta corrección. ¿Cómo estás de tiempo? Y lo primero que te dicen, estoy full porque tengo muchas cosas que hacer. Sal de ese cuerpo, Eileen. Ya voy a corregir esa frase. Hoy estoy tomando. Entonces, sí, entonces definitivamente tengo muchas cosas que hacer. Eileen, Hilmer, bueno, porque también tengo mi proceso, pues todo esto son procesos que uno va integrando para crear nuevos hábitos, pues. Y definitivamente empieza a decir, oye, pero estoy empezando haciendo la pregunta que no corresponde. Yo más bien debería preguntarme cuáles son las actividades o cuál es mi meta que quiero lograr, cuál es mi objetivo que quiero lograr. Y de ese objetivo, entonces, ¿qué hace falta para yo lograr ese objetivo? Y parte de ellos empezar a notar, bueno, si yo quiero llevar al colegio a mi hijo, por ejemplo, o a mi hija, bueno, ¿qué debo hacer? Si él entra a las 7 de la mañana, promedio en Venezuela, desconozco la parte allá en Argentina, pero supongamos que sea a las 7 de la mañana, bueno, ¿qué actividades debo de hacer para que efectivamente deje a mi hijo o a mi hija en el colegio a 5 para las 7 de la mañana? Entonces, ahí empiezo digamos, como decimos, a listar. Bueno, me tengo que levantar quizás a las 5 de la mañana como padre o como madre, Pero, preparar el desayuno, esperar el tiempo prudencial para levantar al chico, la hora prudencial para levantar al chico o a la chica, y bueno, vestirlo, asearlo y una serie de actividades que me van a permitir lograr ese fin. pero Que ese fin es que... Uh-huh, disculpa que te interrumpa, pero yo te hago una pregunta. Antes de todo esto, ¿ok? Porque imagínate, ya uh-huh, eso supone que ya yo lo sé todo y voy a empezar a todo esto. Pero antes de todo esto, yo estoy uh-huh, perdida. Yo me perdí en el tiempo, me perdí en las ocupaciones, me perdí en todo y ajá, se me vinieron todas encima. En este momento las ok, tengo todas encima. Entonces, ajá, ¿por dónde ajá, yo debería comenzar? Porque si no me estoy, porque es muy probable que no me estoy dando cuenta y lo que entra es en un estrés, una crisis y una enfermedad, producto de toda uh-huh, esta mala uh-huh, gestión. ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? En este párate y detente que me gusta usar mucho, yo sé que uh-huh, conversábamos algo como que tengo que darme el permiso de revisar y documentar qué es lo que estoy haciendo para saber, porque a veces estamos en uh-huh, automático y no nos estamos dando cuenta que hay unas que se pueden uh-huh, posponer, o sea, ¿cómo sería ese uh-huh. proceso para yo este, tener la idea por dónde comienzo
a mirar dónde estoy y hacia dónde quiero ir. Bueno, excelente pregunta, mi estimado. Usted, como siempre, bien acertada en esas preguntas allí, ¿no? Oye, fíjate que antes de darte la respuesta, es importante que estemos claros en esa clarificación de no confundir actividades con logros, ¿ok? Porque no siempre el estar ocupado quiere decir que estoy haciendo lo correcto, que me lleve a mi logro. Y allí lo conecto con tu pregunta. O sea, debemos de empezar a priorizar, ¿ok? Porque dentro de esas sinnúmero de actividades, 10, 20, a veces la gente te dice exagerado, tengo 10.000 cosas que hacer y ahí estás como que ya bloqueándote automáticamente. Entonces vamos a empezar a comernos la torta por trozos. ¿Y qué es comernos la torta por trozos? Bueno, si yo tengo 10, 20, 30 actividades que hacer, yo debo de aclarar cuál es mi propósito para ese día, cuál es mi meta para ese día. Y de mi meta para ese día debería de primero hacer mi lista de las 10 o 20 cosas que hacer. Y de esas 10, 20 cosas que hacer, vamos a decir 20, que la gente dice normalmente que son muchas más. ¿Cuál es mi meta para ese día? ¿Cuál es mi objetivo a alcanzar para ese día? Y de ese objetivo que yo debo de definir previamente, entonces, en mi lista, que también elaboré, anoto, si mi objetivo para el día de hoy, por ejemplo, es lograr vender un producto X, bueno, lo primero que tengo que yo revisar es, tengo citas para ese día para poder hablar sobre ese producto. Entonces, tengo que priorizar en hacer reuniones, dependiendo del vendedor o asesor, hacer reuniones con personas que posiblemente me puedan comprar el bien o el servicio. Porque si yo no priorizo en esa reunión, no voy a poder tener la persona delante de mí a quien voy a reunirme, asesorarme y de alguna manera ofrecerle un bien que satisfaga su requerimiento. Entonces, ¿cuál es mi actividad prioridad en este caso? Mi prioridad es contactar, visitar clientes. Esa es mi actividad prioritaria. Porque si yo visito clientes, voy a tener productos a que vender. Si no visito clientes, no voy a lograr mi meta de ese día. Ese es un caso de una persona que finja como asesor o vendedor, por ejemplo. Si nos vamos un poquito más profundo, imagínate, que yo quiero comenzar desde cero. Oye, a mí me gusta preguntar. Yo quiero comenzar desde cero, pero yo soy mamá, soy independiente, o sea, tengo mis propios, entre comillas, horarios, ¿ok? Y tengo un sinfín de actividades y obviamente tengo que generar money. Entonces, ¿cómo yo todo ese montón de cosas en primera instancia las puedo vincular? ¿Cómo me doy cuenta para entonces yo ir como que haciendo ese desglose y saber exactamente y saber por dónde comenzarían mis prioridades? Pero eso me lo vas a responder al regreso de esta pausa musical. Se nos fue el tiempo. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y estamos de regreso. Para los que en este instante nos están conectando, el tema de hoy es gestión del tiempo o gestión de actividades. Habíamos dejado en la pausa anterior una pregunta y yo le decía a Gilmer, ¿cómo hago? ¿Por dónde comienzo? Si soy mamá, si soy profesional, si soy empleada, si tengo un negocio, si soy esposa, porque no puedo dejar de lado eso. O sea, si tengo una gama de frentes, ¿por dónde comienzo? Porque me perdí. Buenísimo esa pregunta, Eileen. Bueno, hay una sugerencia, ¿no?, de pasos a seguir. Una sugerencia porque realmente cada quien, como que dice, lo toma, lo que se ajusta, no se ajusta, ¿no? Pero lo primero es registrar la manera en que usas tu tiempo. ¿Okay? Considero que es lo principal, identificar dónde estás parado.
Porque tu día tiene, pasamos teóricamente de las 24 horas del día, 8 durmiendo, teóricamente 16 en actividades. Entonces, esas 16 que estoy en actividades, ¿en qué estoy pasando, en qué se me va el día de esas 16 horas? Pues, mira, me levanto temprano, hago mis quehaceres, después me corresponde ir al colegio, me corresponde ir al trabajo, después me corresponde compartir con la familia, ¿okay? Pero debería de registrar de una manera sencilla, simplemente en un teléfono, en una libreta, que yo hago cada hora o cada media hora. Algunos lo hacen media hora, otros lo hacen cada hora. Pero, ¿qué estoy haciendo durante esa hora que transcurre a cada momento? Pues entonces, ese registro, después lo voy a revisar. Sí. ¿Para qué lo reviso? Para yo decir, oye, ya va, yo estuve con Eileen reunidos 5 horas, cuando el programa normalmente dura 1 hora. Entonces, ¿qué pasó con esas otras 4 horas? Fueron horas donde hablamos de qué. Ay, mira, planificamos programa para dentro de 5 meses o 5 semanas. Oye, sí, fue una actividad productiva. Pero si nos empezamos a tomarnos un café y se nos fueron 4 horas en otras actividades, bueno, habría que medir qué regalo hubo en todo eso. Pero lo cierto del caso es, una vez que yo registro qué hago durante cada hora del día, durante varios días, porque también hay que entender que las actividades del lunes no son las mismas del martes o del miércoles, entonces durante una semana, ahí después yo me siento a revisar. Pasé 2 horas aquí, 3 horas acá y empiezo a hacer los ajustes. Disculpa, Eli. No, eso que estás diciendo, muchas veces queremos por la ansiedad registrar todo pero es como que si lo voy a hacer, bueno, me voy a regalar un par de semanas, una semana que yo esté consciente, pero me voy a regalar un par de semanas para hacer esto que nos estás diciendo, para sencillamente anotarlo, sin ningún juicio, cómo fluí, qué fue lo que hice y dejarlo allí plasmado. Entonces luego haríamos esto que nos estás diciendo, ¿no? Esta revisión. Sí, sí, es que muy asertivo tu comentario, porque la idea no lo deberíamos de hacer desde el juicio, sino simplemente, oye, quiero identificar qué está sucediendo conmigo día a día. ¿Ok? Una semana, 2 semanas, en una semana quizás puedo revisar un domingo después y chequear, o simplemente acumulo 2 semanas, como lo que vamos a hacer. Yo estoy de acuerdo contigo que lo importante es que no haya juicio en lo que estoy haciendo y disfrutar lo que estoy haciendo, disfrutar, porque ahí hasta me puedo reír. Oye, ya va, pero yo estuve aquí 2 horas en esto, ¿y qué pasó aquí? O sea, disfrutarlo, porque lo importante es que en la medida que nos juzgamos, nos criticamos, y nos criticamos, entonces bajamos nuestra autoestima. Y la idea es que todo lo contrario, que lo que estoy haciendo más bien me ayude a organizar mi vida, y eso, por supuesto, con una meta, un propósito, me ayudará también a ser más eficiente y, por supuesto, elevar mi autoestima. Pues. Entonces, creo que ese sería el primer punto, por supuesto. Después de ese primer punto, llevado el tiempo de 1 o 2 semanas, bueno, haz los cambios que tengas que hacer, ¿no? Partiendo de tus fortalezas, porque ahí es importante reconocer cuáles son mis fortalezas, porque en lo que yo reconozca mi fortaleza, también puedo buscar ser más eficiente en esas fortalezas. Le doy un ejemplo para un poco más aterrizado. Si mi fortaleza es hablar en público, entonces quizás yo también voy a tratar de desarrollar más habilidades para hacer distintas actividades de cara al público, porque también ese es mi don que tengo allí, ¿okay? O estar interactuando con personas, como es el caso tuyo, que parte de tu actividad es interactuar con personas donde también puedas darle regalos y también ir compartiendo cosas bonitas en el tema de la familia, pues. Entonces, esas son actividades que yo debo de fortalecer, priorizando incluso en ese, que vamos a hablar más adelante, en ese famoso Pareto, que es lo que más impacta en mi gestión de acuerdo a mi meta, ¿no? Y otro tema también importante en este paso a paso, bueno, que entendamos que lo estoy haciendo para mejorar, para crecer. Y eso vale un reconocimiento para mí como persona, un reconocimiento donde puedo decir con esto,
voy a hacer mi mejor versión como Hilmer o como Eileen, y puedo incluso pensar en que en mi día esto me va a ser una obra maestra de día, un día de calidad, un día administrado, un día donde pueda estar en equilibrio, un día que pueda disfrutar y bajar esa onda de estrés, esa onda de baja vibración, que es el tema de fondo en gestionar mejor nuestras actividades. Nosotros muchas veces estamos en este correr, en este accionar de tengo que hacer una cosa, tengo que hacer otra, y se nos va el día, llega la noche, nuestro inventario es negativo, y a veces le pregunto a las personas, ¿cómo estás cerrando el día? Estoy reventado, estoy cansado, Okay. estoy en saldo negativo, no doy para más, ¿ok? Y nos pasa, a mí me pasa algunas veces. Entonces, para mí es una señal de que me faltó hacer o dejar de hacer porque llegué con inventario negativo. Esto cuando lo hacemos con esta sutileza, hacemos estas correcciones que tú nos dices. Pero también está que cuando yo cierro mi día con inventario negativo, mi cerebro tampoco descansa porque el cerebro nunca para y capaz mientras estoy durmiendo Bravo. está ese cerebro allí buscando respuestas, entonces no estamos cumpliendo ese descanso que necesita el cuerpo para amanecer el otro día con ganas de comernos el mundo. Yo siempre digo, estoy inspirado, estoy bueno, agárrenme que no pueden conmigo. Por el contrario, he escuchado y una que otra vez me ha pasado y dice, ay, otro día más, vuelve otra vez. Entonces, este día es Wow. cuando yo digo, ¿a dónde quiero llegar? ¿Okay? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que yo me despierte como cuando estaba en preescolar, que cada día me motive a que lo que sea o con quien yo tenga que interactuar, ese fue el mejor día. Y yo le agregaría algo adicional. Yo quiero construir un pasado diferente, vivo un presente de calidad. Porque este presente ya mañana es pasado y es el recuerdo de gratitud que me va a ir quedando, ¿no? Entonces, luego de la pausa, vámonos a otra pausa musical y luego de Vamos. la pausa nos vas a compartir qué herramientas puedo usar o qué información adicional hay por allí para yo gestionar esto de gestiono el tiempo o gestiono las actividades que tengo que hacer. Bravo. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Estamos de vuelta al día con Gilmer Biden y Eileen Charmer. Sabes que nuestra cita es todos los martes a las 9 de la mañana, hora argentina. En el espacio anterior habíamos dejado la propuesta que nos compartieras qué herramienta o qué información adicional tienes como para seguir con esto de gestionar las actividades que ya hemos registrado y que ya tenemos identificadas. Claro, claro, buenísimo. Bueno, fíjate, gracias, Eileen, porque hay dos temas que creo que son bien importantes y claves. Uno, lo que es conocer la ley de Pareto. Algunos lo conocen desde hace muchos años, sin embargo, cuando me la presentaron de esta manera, le di un vuelco, ¿no? Porque el Pareto siempre, como le dice, bueno, que el 80% de mis actividades me impactan en un 20% de mis logros. O el 80% vamos a decir, de mis ingresos me impactan en un 20% de mis actividades, ¿no? Entonces, es como ese 80-20 que está allí. Ahora bien, cuando lo aplicamos a las actividades que realizamos, tú dices, bueno, ya va, yo tengo que hacer 20 actividades el día de hoy. Ahora, de esas 20 actividades, el 20% de ellas quizás van a impactar en el 80% de mi gestión del día. De la Es gestión decir, del día, 20, de la gestión del día y de la productividad sería lo mismo. sí, va a impactar en mi desempeño del día. Okay. Obviamente, claro, yo tengo que hacer una serie de cosas durante el día para yo poder decir, bueno,
lo logré o no, o fue productivo o no fue productivo. Y buena esa pregunta, porque la productividad no debería de venir desde la cantidad de actividades que realizamos. La productividad desde el punto de vista de Pareto viene tengo un fin en el día, tengo una meta. De esa meta se dividen una serie de actividades, que quizás son 20. Sin embargo, de esas 20, el Pareto me representan 3 o 4. Esas 3 o 4 actividades son en las que yo debería de priorizar para mi día. ¿Por qué? Porque si aseguro y garantizo de hacer esas 3 o 4 actividades, seguramente voy a tener un avance bien importante de un 80% o quizás más en mi productividad o mi logro para el día. Darse cuenta en ese momento cuando estás haciendo toda esta explicación, darte cuenta de que hay unas que no pueden ser postergables. O sea, ¿cómo yo defino la prioridad? O sea, esta puede ser flexibilizada, la puedo hacer mañana, la puedo hacer al final de la noche, esta no, esta tiene que hacerse en este momento, ¿sí? Y yo creo que eso también ayudaría como a identificar cuáles de estas son postergables, cuáles no, cuáles sí o sí tienen que salir el día de hoy. Porque imagínate que nosotros no hacemos esto y en la noche cuando ya voy me cargué de todas aquellas cositas que podía dejarla, pero bueno, yo creo que son importantes porque me gusta estar ocupada. Y cuando llegó la noche terminé en el estrés porque ya ni siquiera si tenía que cargar algo en el internet o registrarme no lo hice y se acabó el plazo. Y yo cierro mi día enojada. Sí, sí, oye, hice tanto, pero realmente no hice lo que tenía que haber hecho. Bueno, ahí hay cosas básicas. Un tip importante es llevar un marcaje de lo que voy realizando, ¿no? Porque me ha pasado que quizás me enfoco en esas 3 o 4 y resulta, porque muy bueno tu comentario, porque está el enfoque, que es lo que impacta más. Sin embargo, quizás hay actividades que en su momento eran importantes y como la he venido postergando, pasan de ser importante a una emergencia que no puedo postergar más. Entonces, quizás en una primera etapa yo voy a llevar, digamos, voy a ser tan flexible como bien lo comentas, pues. Ok, tengo aquí mi Pareto, pero esto yo tenía que haber hablado con Eileen hace 3 semanas atrás para darle una respuesta y no puedo esperar más porque ella está, de mi respuesta van a depender más cosas y estoy afectando también a Eileen. Entonces tengo que incluir esa respuesta que quizás no es tan prioritaria en mi Pareto. Sin embargo, ya se hace algo por un tema de ética profesional importante y darle el justo valor a quien lo merece. Entonces, eso también yo lo puedo ir haciendo para llevar también ese equilibrio, porque realmente, como decía al comienzo, esto es una sugerencia, es una guía donde cada quien va a ir sumando, incorporando o ajustando, porque para eso también hay mucha información en internet, la cual perfectamente hay muchas formaciones, hay bastante información, lo que hay que enfocarse en tu decisión y buscar las respuestas adecuadas allí, ¿no? Ok, bueno, perfecto. Entonces, ese fue el primer punto y la segunda sugerencia debería ser con actividades semaforizadas, ¿ok? Nosotros, para todos es muy común, está muy creado en nuestra conciencia lo que es un semáforo. Si es verde, avanzo, si es amarillo, me voy deteniendo, y si es rojo, por supuesto no puedo avanzar. Pero depende de donde esté, porque a veces uno dice el amarillo, apúrate que viene el rojo. Entonces, en vez de... bueno, no vamos a ponerle seriedad. Pero son costumbres y hábitos que están allí. Cada quien, es verdad. Chola, te agarró el amarillo. Puede pasar también definitivamente. O hay partes donde hay hábitos, todo lo contrario, donde la gente en rojo es que se come la luz, pues. Pero bueno. Esto no se hace. El amarillo significa que tienes que tener precaución de un semi-detenerte porque viene un stop inmediato. Vamos a hacer la corrección porque, ¿sabes cómo es? Gracias. Sí, es verdad, importantísimo. Sí, así como dice Eileen, así mismo es. Entonces, fíjense, para retomar allí el punto, tengo actividades verdes, que es la pregunta que me debo hacer. De esas actividades verdes,
deberían de ser mi prioridad, ¿ok? Porque son las actividades que deberían estar en el Pareto, que son las que más impactan a mi meta del día. Las actividades verdes, no las puedo detener, tienen que darle chola y si, de mi punto de vista, hasta iniciarla desde temprana hora de la mañana, ¿ok? Tengo también actividades amarillas que quizás no impactan con la misma contundencia en mi gestión del día, pero también hay que gestionarla. Por ejemplo, quizás a veces hay actividades administrativas o de hacer esa llamada a Aileen para darle respuesta que está esperando de hace varias semanas, ¿ok? Entonces son actividades que también puedo gestionar que impactan de una manera, vamos a decir, no tan importante como las verdes, pero también hay una gestión allí que amerita realizar. Y las actividades rojas, que definitivamente son las actividades que debemos de estar bien atentos, porque son aquellas actividades que nos desvían de la meta. Por ejemplo, debo llamar a Aileen para una respuesta y resulta que llamo a mi mamá, llamo a mi tía, hago un poco de llamadas que no es que no sean importantes, pero si voy a tomar el teléfono para hacer una llamada, esa llamada debería de ser partiendo de mis metas para ese día. Y bueno, al menos que no sea una emergencia de un familiar, no debería de estar haciendo esa llamada, porque definitivamente me va a distorsionar de la meta que tengo para ese día. Entonces, la idea sería hacer que nuestro semáforo funcione en los tiempos adecuados y funcione con las prioridades que tenga. Vámonos a una pequeña pausa musical y al regreso, Quilmes nos va a comentar un poco cuáles son esos beneficios de tener un semáforo en óptimas condiciones. Somos www.venedigital.com. Allí nos lees, allí nos oyes, allí nos ves. Y bueno, si te encuentras ya sintonizándonos en este momento, el tema, para que nos vayas y luego nos sigas luego por YouTube, por Vene Digital Radio y puedas enterarte de todo lo que conversamos en la mañana de hoy, es gestión del tiempo o gestión de actividades. Guilherme, nos ibas a comentar sobre los beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios de tener un semáforo que funcione en los tiempos perfectos? Oye, mira, te voy a responder eso con una experiencia grata que tuve la semana pasada, porque después te voy a dar también el concepto, porque creo que cuando tú compartes información y después alguien te llama para decirte, oye, me siento satisfecho porque hoy me enfoqué, prioricé partiendo del Pareto y semaforicé mis actividades, oye, me siento de maravilla el día de hoy, ¿no? Y así fue la semana pasada una amiga que en su momento le dimos una formación y hablamos sobre estos temas. Me llama o me deja un mensaje de voz la semana pasada, donde básicamente me decía que se sentía bien contenta con ella misma en ese día porque tenía que hacer 3 actividades, dentro de sus actividades, tenía que hacer 3 actividades prioritarias que debía hacerla más tardar a la 1 de la tarde. Y bueno, ella se enfocó en sus actividades y dijo, Gilmer, y te puedo decir que me sentí satisfecha, me sentí más tranquila, el día no fue tan complejo como es mi costumbre, de que paso una dinámica acelerada de correr para allá y correr para acá, y eso gracias a que pude enfocarme en mi Pareto. Mi respuesta fue, oye, qué bueno, vale, me contenta, qué grato escucharte, que me des este feedback. Y bueno, y eso es lo que también les quiero compartir, porque dentro de los beneficios de priorizar y gestionar la actividad, definitivamente te sientes satisfecho, así como esta amiga lo compartió. Se sentía contenta, emocionada y sobre todo relajada, ¿no? Que es un tema también importantísimo hoy para este estrés como vivimos hoy en día, ¿no? Se vive hoy en día.
Otra cosa que puedes invertir mayor parte de tus energías en las tareas más importantes, que fue también lo que ella hizo, se enfocó en 3 tareas de alto impacto en su gestión. ¿Sabes cuáles son las cosas que debes de hacer primero? Y puedes actuar en consecuencia. Es decir, si ya dices, si mi actividad prioritaria es hablar con el link ante las 9 de la mañana, bueno, esa va a ser mi prioridad y mi enfoque hacia lograr esa meta, ¿no? No desperdicies tu tiempo en cosas que no son esenciales, porque si las tienes semaforizadas, ya sabes que tu enfoque prioritario son las actividades verdes, ¿ok? Te puedes enfocar en las más importantes, definitivamente porque tú mismo estás teniendo un criterio de prioridad y de enfoque y de impacto en tu actividad. Y un tema importantísimo aquí, que adquieres la capacidad de decir no a las cosas que no son prioritarias. Y yo dije, wow, definitivamente la cosa fluyó con esta amiga de la manera bien adecuada, bien correcta, porque también a veces nos cuesta decir no. Las personas que quizás nos gusta colaborar o ayudar, o siempre nos llama un amigo para pedirle una segunda, un favor, nos cuesta decir no. Pero ya aquí cuando tienes todo claro, se lo vas a decir amorosamente, en la mejor condición, pero le vas a decir no. Y lo más importante, que vas a quedar satisfecho con ese no que pudiste decir a esa persona. ¿Okay? Entonces, definitivamente son unos beneficios bien importantes el poder priorizar y gestionar tus actividades. Definitivamente es una sensación que a veces explicarla con palabras se queda corto, ¿no? Cuando tú llegas al final del día y sientes, yo soy mucho de sentir, pero sientes esa respiración que fluye de la satisfacción que tu día fue productivo y que incluso sin ya, porque eso tú lo vas a ir poco a poco acomodando, poco a poco dándole esta forma hasta llegar al punto correcto, ¿no? A ese punto de equilibrio. En principio ya no las harás todas, pero nada más el hecho de saber que algunas que tenían prioridad no están dentro del programa, no están en la mente y no están aquí en la espalda. Es importante saber para qué yo quiero tener una carga a veces emocional de no resolver, de no hacer algo, ¿ok? ¿Qué beneficio? Yo siempre digo, ¿qué beneficio oculto me tiene esta actividad aquí? Pero definitivamente imagínate que sí, que hiciste el inventario y ese inventario dio saldo positivo, no al 100%, pero un saldo positivo. Al otro día amaneces con ganas de seguir por el resto del saldo, que es muy diferente a la sensación que tienes cuando de verdad no lo hiciste y terminaste agotado. Y otra cosa que, por ejemplo, esta es una experiencia que me pasó el día de ayer, el domingo, en mi domingo de relax, en la tarde. Yo tenía muchas cosas que organizar, que hacer para comenzar la semana, pero mi cuerpo necesitaba descansar, ¿sí? Y mi mente le quería ordenar que dejara en orden algunas cosas. Esa dualidad de querer descansar y querer organizar me llevó a perder, entre comillas, el tiempo. Terminé agotada, ¿ok? Y por lo menos lo digo como una experiencia personal, pero fue bien interesante. Hasta me reí porque mi pareja y yo hacíamos lo mismo y nos reíamos al final de la tarde. Decíamos, teníamos que descansar, o sea. Entonces es importante, cuando vamos colocando ese orden, también escuchar que sí hay unas ganas de hacerlo, pero va a haber un momento en que tenemos que escuchar toda la información que está saliendo. Pero me parece maravilloso el tema de hoy, eso que podamos tener un semáforo, verificar cuáles son esas actividades, darnos el permiso de cómo irlo haciendo. En lo personal es algo que es tan útil tanto para el que va a entrar a una carrera universitaria, para la ama de casa o para incluso el profesional que tiene un montón de cosas allí. A veces se nos olvida y tomar esta información es vital. Así que, Kilmer, 1.000.000 de gracias porque en esta oportunidad nos trajiste esta información sencilla, amena, y con ejemplos que de verdad suman. Estamos llegando ya al final del programa y la invitación es, ya saben, todos los martes a las 9 hora argentina. ¿Por dónde? Por la www.benedigital.com.
Gilmer, tus palabras para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias. Siempre es un grato placer compartir con mi estimada Eileen. Gracias también a Ronald por esos tips que siempre nos está dando, que estamos aprendiendo con mucho entusiasmo, muchas ganas. Y bueno, agradecer a todo nuestro público, las personas que asistieron y que de alguna manera pudimos compartir con mucho cariño algún tipo de información, que la meta es generarle un poco de valor en la vida de cada uno de ustedes. Si logramos una palabrita que dijimos que le hizo clic, bueno, ya la función se cumplió. Así que muchísimas gracias, Eileen. Gracias también a Benedigital. Y bueno, tú despides entonces. Nos vemos el martes. Hasta el martes entonces próximo, con el favor de Dios. Gracias.